El hueco en el muro. Por la red de la diversidad. Y en el hueco en el muro por Huaynatambo, por Zipastambo en Sucre y en Batirenda en Tarija, Huaynatambo en el Alto y La Paz y todas nuestras plataformas digitales, nos encontramos ahora con Paola Ortiz. Él es integrante del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca en Ecuador, un país que en estos momentos, en estos días, está en pleno escenario de conflictos, de convulsión, de movilización social frente al gobierno del señor Noboa. Pero para comprender lo que está pasando en Ecuador, justamente, vamos a conversar con Paola. Paola, qué gusto tenerte aquí en Bolivia, en Huaynatambo, en la red de la diversidad, en el hueco en el muro. Para mí es un gusto estar con usted, Mario, y pues contarle a su audiencia tanto un poquito lo que está pasando en Ecuador, como ya más el caso de Cuenca, de la defensa del agua de Cuenca particularmente. Cuéntale pues a la gente justamente de esas cosas. A ver, la ciudad de Cuenca es la tercera ciudad más importante del país y el gobierno nacional trata de imponer un megaproyecto minero para reventar una parte del páramo que es la principal fuente de agua. Hay 130,000 personas directamente en riesgo, es decir, el agua de 130,000 personas directamente amenazada. Y debido a cómo funciona el sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Cuenca, una vez que empiecen a operar los tanques de reserva de los cuatro principales fuentes, pues hablamos de que se atenta contra el agua de 500,000 de habitantes, de la tercera ciudad más importante del país. Entonces, imagínense, si eso le hacen a la tercera ciudad más importante del Ecuador, lo que viven, el terror que viven cientos de compañeros y compañeras en comunidades y en otras localidades en donde el gobierno ecuatoriano, el ejército, entra con mucha más violencia y sin cuidar las formas que cuida o trata de cuidar en Cuenca. Ahora, en Cuenca ha habido un referéndum que ha debatido sobre estos temas y ha priorizado el tema del agua, y hoy hay un intento de sobrepasar una voluntad popular. Cuéntale estos antecedentes a la gente, de dónde viene y cómo hace el gobierno de Noboa para pasarse por encima de un acuerdo que pasó por una consulta a la población. Creo que previo simplemente es necesario que la gente sepa que en Ecuador no estamos viviendo un Estado de Derecho. El gobierno de Daniel Noboa tiene una deriva dictatorial muy clara y hay un ambiente de miedo en Ecuador, hay una persecución, una intimidación muy fuerte y directa desde el gobierno, y este momento hay varios focos de movilizaciones en el país. Y una de las demandas es justamente la no minería en fuentes de agua. Entonces, en esta deriva autoritaria, en este clima de miedo, de intimidación, yo al menos nunca había sentido tanto miedo. Y muchas personas, muchos compañeros defensores del agua sienten lo mismo. Pues tuvimos hace poco más de una semana una marcha, probablemente la mayor marcha por la defensa de un páramo en toda Latinoamérica. El Cabildo por el Agua de Cuenca, que es la organización social que motivó y que impulsó y que animó la marcha, esperábamos unas 50,000 personas, pero la marcha superó nuestras expectativas. Fuimos 100,000 personas diciéndole a Noboa, al dictador, que no le aceptamos su imposición ni que nos explote. Un páramo que da agua a 130,000 personas, pero también está en la parte alta de uno de los mayores complejos hidroeléctricos del país. Entonces, no hablamos únicamente de la del mayor servicio del agua, no el consumo humano, riego, animales, sino también del sistema hidroeléctrico nacional. Entonces, hay muchos elementos ahí que hacen inviable completamente la explotación de ese páramo. Pero el gobierno, la dictadura de Daniel Noboa, tiene intereses económicos directos. Su familia tiene acciones en empresas mineras y tienen un trato muy fuerte con la embajada canadiense. Y pues, por si la gente no sabe, Canadá es el paraíso de las empresas mineras y por ahí van los intereses económicos directos del gobierno.
Así que en este clima de miedo, la marcha de Cuenca fue algo revitalizante para las articulaciones sociales en Ecuador, porque por un lado se rompe el miedo, ¿no? 100.000 personas diciéndole no al dictador. Y por otro, ya pasamos a un nuevo momento de la resistencia contra la minería en Cuenca. Ya no hay esa disputa en el discurso, en universidades, en las autoridades locales. Ya no se dice, tenemos que analizar, debatamos, sí o no. Ya hay una unanimidad total de la población, desde la empresa encargada de la dotación de agua potable, pasando por todos los colegios profesionales y universidades, hasta los barrios y a nivel familiar. Hemos tenido en las últimas semanas, más de 99 comunicados diciéndole al presidente directamente que Cuenca no va a aceptar la megaminería en sus páramos. Ahora, más allá de Cuenca, desde la pasada semana viene desarrollándose una especie de paro nacional con varios puntos de bloqueo, con movilizaciones. ¿Qué es lo que ha generado esta movilización que ahora trasciende a gran parte del país allá en Ecuador? El detonante fue la eliminación del subsidio a uno de los combustibles más importantes para la clase popular de Ecuador, que es el diésel, porque las otras gasolinas no son mayormente utilizadas para el transporte de pasajeros y de alimentos, como si es el diésel. Entonces, el costo final de todo alimento y de todo pasaje urbano, interprovincial, a nivel nacional, depende directamente del costo del diésel. Subió en un 55%, subió $1 el galón, y eso encarece directamente, inmediatamente la vida de la clase popular, directamente. Entonces, si bien hubo este detonante, previamente, todas las semanas anteriores, también hubo constantes amenazas y medidas del gobierno que provocaron más miedo a la deriva dictatorial de Daniel Noboa y a la vez una precarización acelerada. Daniel Noboa mandó a la Asamblea Nacional un paquete, le llamamos paquete de criminalización, un conjunto de 4 leyes de los que se está valiendo para congelar cuentas bancarias de compañeros y compañeras en las resistencias, para incluso justo hoy les denunció ya formalmente en fiscalía por enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada. Es decir, es un gobierno agresivo, es un gobierno muy violento, y todas estas medidas han ido generando una fuerte han ido acumulando un descontento y que se está manifestando en esa respuesta, pero no es como los paros nacionales de 2022 y 2019. Este momento hay una debilidad fuerte en la organización social convocante y de presencia nacional, que es la CONAIE. Y esa debilidad se está viendo pues en este momento en las calles, en la respuesta de la gente, y ha sido también provocada por el gobierno, que se metió en la estructura organizativa y logró comprar a líderes, a dirigentes de las organizaciones de base de la CONAIE. Lamentablemente, en este momento hay algunos huidos porque la gente está enfurecida, identifican a quienes traicionaron a su pueblo, hay algunos líderes huidos, y el balance, digamos, el resultado es que el paro nacional que estamos teniendo es muy distinto a lo que vivimos antes. Es con un nuevo Consejo de Gobierno, ya no con Leonidas Issa, y es frente a un gobierno que está muy distante de las políticas neoliberales que ya tenían Moreno y Lasso, porque Daniel Noboa es aún más violento. En este escenario que dices, en que enfrenta, digamos, a la organización social, a la organización popular, y en el caso del Ecuador, el rol fundamental de la organización indígena, la CONAIE en este caso, debilitada, fragilizada, con tendencias,
con una experiencia de movilizaciones notables a lo largo del siglo XXI que han marcado, y ya desde el siglo XX, finales, que han marcado parte de la historia del continente, pero también con una experiencia política a través del instrumento político y del movimiento Pachacuti, que llegó a tener una presencia parlamentaria importantísima, pero no siempre, digamos, exitosa desde los intereses de los sectores populares. ¿Cómo dirías que se está conformando en ese escenario la capacidad de respuesta del campo popular? Dices, hay dirigencias cuestionadas, el gobierno se ha metido, pero ¿qué está recomponiendo? ¿Qué aparece? Todavía es una estructura bastante fragmentada, no está logrando rearticular quiénes se aproximan, quiénes se juntan. ¿Cómo está sucediendo ese proceso del campo popular en Ecuador hoy? A ver, yo creo que ahí cada región, algunas provincias tienen como su realidad particular que hace que que existan como ciertas articulaciones que podrían considerarse una, una fortaleza popular en este contexto. Pero en general, las condiciones que estamos viviendo son de una precarización acelerada al punto de que a este momento, a terminar el el segundo trimestre, tenemos ya los resultados de la última evaluación económica que nos dice que el 70% del país no alcanza a cubrir la canasta básica. Es decir, estas cifras no se tenían antes de la pandemia. Y la razón de esto no es la pandemia, es esta continuidad de gobiernos precarizadores que lo que nos han llevado a este punto en el que la gente no puede juntarse a las organizaciones, a militar, a participar, a debatir, a reflexionar, porque trabaja de sol a sol, porque no llega a fin de mes, porque no puede tener un espacio distinto al que no sea su trabajo bien o mal remunerado. Entonces, en estas condiciones de pobreza, de empobrecimiento constante, las organizaciones, o le llamaré articulaciones más que organizaciones, que de alguna forma, de maneras débiles, como el Cabildo por el Agua de Cuenca, que a pesar de tener esta expresión tan fuerte de 100.000 personas diciéndole no al dictador, no puede sola contra el dictador. Es decir, no podemos tener la arrogancia de pensar que podemos solos, ¿no? Y en este contexto de empobrecimiento acelerado, es evidente que las articulaciones que pueden tratar de dar alguna respuesta, por más limitada que sea, no son precisamente clase popular. Son como una clase media que es sensible y que de alguna forma tiene las condiciones materiales para estar en estos espacios de reflexión y tratar de pensar su vida y la realidad del país. Entonces, en el sur creo que es importante el Cabildo por el Agua de Cuenca, se volvió un referente nacional. En la costa creo que es importante la Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas, porque la violencia que enfrentan en la costa es por el narcotráfico, los GDOs coludidos con el gobierno nacional. Y ahí la defensa de los derechos humanos que la ha llevado la Coordinadora del Guayas es impresionante, es muy valiente. Y en el norte, creo que son las organizaciones de base de la CONAIE, que a pesar de este contexto, pues tienen toda una historia de organización comunitaria que les permite mantener todavía resoluciones comunitarias y voz colectiva, como la Coordinadora de Guayas, como el Cabildo por el Agua, y creo que ahí también hay algunas voces del sector feminista, pero las feministas son como que no tienen una vocería mejor identificada, ¿no? Es más disperso. Ciertos grupos ecologistas que también tienen una voz bastante dispersa, y ahí creo que ahí acabamos.
Paola, un gobierno que ha llegado, en el caso del Ecuador, en un escenario de creciente mafiarización de la vida y de la penetración de sistemas criminales en la vida cotidiana en Ecuador aceleradamente, y que ha estructurado un discurso tan fuerte en torno a la seguridad, a brindarle a la gente justamente posibilidades más seguras para la reproducción de su vida. ¿Qué ha sucedido en la práctica? ¿Qué sucede en esta relación o no entre gobierno y sistemas criminalizados en la economía, en el manejo del territorio? Cuéntanos un poco tu balance en ese tema. Quiero empezar con dos ejemplos, ¿no? Dos hechos para que la gente note que de ninguna manera se está combatiendo el narcotráfico y de ninguna manera se está utilizando todos los recursos que el gobierno nos exprime a la clase popular, porque nos subió el IVA, porque ha quitado presupuestos de salud pública y de educación pública, porque ha quitado presupuesto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es decir, todo esto que nos ha robado a la clase trabajadora debería verse en la reducción de la criminalidad, en que funcione ese plan que ofreció para combatir el narcotráfico. Pero lo que estamos viendo es que, por ejemplo, con dos hechos, ¿no? Uno, el día de ayer, más de 100 tanques blindados aterrorizaron a los cantones de Otavalo y Cotacachi, y incluso les quitaron la luz, les quitaron los servicios de comunicación, y asesinaron a un hombre, el ejército ecuatoriano apuntando con soldados preparados para la guerra, con esos tanques blindados con los que supuestamente iban a combatir el narcotráfico, apuntando contra la clase trabajadora empobrecida, desesperada, contra estómagos vacíos que, sin tener otra opción, están en el paro. Y creo que aunque hay una sensibilización que está empezando a levantarse y rechazar eso, todavía no es suficiente y todavía no vemos al monstruo que es de verdad Daniel Noboa. Y otro hecho es que todas las comunicaciones de líderes sociales y las cuentas bancarias han sido bloqueadas. Eso no está, en las cárceles no tienen ningún bloqueo de redes sociales, ningún bloqueo de cuentas bancarias. O sea, no les hacen eso a los delincuentes, pero nos hacen a nosotros, a la sociedad civil. Es un estado completamente de miedo. Y evidencia que no tenemos ninguna seguridad del gobierno, que miente constantemente, al punto de que, por ejemplo, ayer la CONAIE tuvo una reunión del Consejo de Gobierno, una reunión ampliada. Aquí nuestra compañera, Nancy Bedón, fue parte de la reunión. Y ella lo que manifestaba junto con líderes de la región costa, de la rama de la costa de la CONAIE, es que no pueden salir al paro porque tienen terror a ser disparados por los GDOs que están trabajando para Daniel Noboa. Entonces, hay unas condiciones completamente adversas para toda forma de organización social, y eso es producto de esta política guerrerista, de este discurso de Daniel Noboa de llamarnos a todos terroristas y a la sociedad civil convertirnos en objetivos militares, cuando tiene claros vínculos con los grupos de delincuencia organizada para mantener un control social que pues haga menos fuertes, menos ruidosos todos estos estallidos como el paro de este momento. Hola, para cerrar, ¿por dónde crees que puede caminar el paro, el conflicto actual en Ecuador? ¿Cuáles son sus posibilidades, sus opciones de salida? La verdad, no sé bien qué debería decir, porque no puedo negar que estoy muerta de miedo. Cuando venía para acá, para Bolivia, me pasé en el baño del aeropuerto llorando 1 hora, porque las noticias que llegaban de compañeros en el norte eran desgarradoras. Ya tenemos 2 muertos.
Y frente a esa situación, el miedo pues me hacía pensar, tenemos que parar, no podemos tener más muertos, más heridos, porque no tenemos la capacidad económica y logística para asistir a esas familias, para no desampararles en esta situación de empobrecimiento agravado, ¿no? Pero la gente, la mayoría de la gente, en una mezcla de dignidad y de rabia sobre todo, pues mantiene las medidas, y más bien creo que la única salida de este momento es mantener el paro nacional, pero repito, no como lo que fue 2022 y 2019, porque las condiciones son totalmente otras, tanto del lado del gobierno nacional como de nuestras propias fuerzas, son totalmente distintas. Entonces, mantener una movilización constante, tal vez focos que se vayan manteniendo, prendiendo indistintamente en el país, para que, por un lado, sobre todo en el norte del país, disminuya la incursión de las Fuerzas Armadas, que ya han asesinado a 2 personas, y podamos mantener una movilización que primero nos evite llegar a la consolidación de la dictadura, que sería la Asamblea Constituyente que está buscando Daniel Noboa, que es el 16 de noviembre, es la consulta popular para decir si sí o si no a la Asamblea Constituyente. Y creo que ese es un punto demasiado importante, el horizonte a ganar desde el campo popular este momento, el no a la Asamblea Constituyente, manteniendo este ánimo y este ambiente de movilización constante, mientras tratamos de ver de qué forma recomponemos un poco nuestras condiciones materiales. Gracias, Paola, por estar en Guaynatambo, en la Red de la Diversidad, en El Hueco al Muro, tus palabras de despedida. Les agradezco mucho, Mario, y a la gente que nos escuchó también por su atención, para que sepan un poquito de lo que pasa en Ecuador con este candidato, sobre todo porque ustedes están a una semana, creo, 2 de la segunda vuelta acá, y pues esa política guerrerista que la estamos viviendo con muertos, con sangre, con dolor en Ecuador, de ninguna forma sucede acá. El Hueco en el Muro. Por la Red de la Diversidad.